¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a estar hablando un poco acerca de lo que estuve haciendo para el trabajo final de la materia de series temporales, que básicamente se puede resumir como un forecasting de lo que es la cantidad de viajes en bicicleta o de la red de Ecobici, pero sumándole en este caso información acerca del clima, y entender un poco si existe cierto impacto de esas variables en la cantidad de viajes o en el uso de la red de ecobicis. En primer lugar, se va a hacer una introducción breve, y se va a hablar acerca del origen de la información, para luego pasar a plantear ciertas hipótesis y objetivos del trabajo. Luego se van a comentar los resultados alcanzados y algunos aprendizajes del trabajo. En primer lugar, y como usuario también de la red Ecobici, me interesaba o generaba curiosidad explorar si existe cierto impacto del clima, pensado como la temperatura promedio en determinado día y las precipitaciones que pueden llegar a ocurrir en un determinado día y otras variables estacionales, impactan en el uso de la red Ecobici en la ciudad de Buenos Aires. Para este trabajo se usó la cantidad de viajes realizados en la red Ecobici por día. Tenemos también una serie de temperatura promedio diaria en la ciudad de Buenos Aires, los milímetros de precipitación diaria o de precipitaciones diarias en la ciudad de Buenos Aires, y también información de feriados, entre otros datos que tenemos de esas fechas, ¿no? Que es el periodo analizado que figura abajo, que va desde el 1 de enero de 2022 al 30 de septiembre de 2023. Lo primero, y como un trabajo más exploratorio, fue observar las series de tiempo en su totalidad, agrupadas por día, sin mayor nivel de preprocesamiento o de análisis más complejo. Se puede ver arriba la cantidad de viajes en bicicleta, en el segundo gráfico lo que es la temperatura promedio diaria, y por debajo los milímetros de precipitaciones diarias. Como lo anterior por ahí no aportaba tanta información, hice el ejercicio de probar con una media móvil de 7 días para entender el comportamiento de estas dos series, eh, que una es la cantidad de viajes y la otra es la temperatura promedio, como para ver si a grandes rasgos se veía algo, si por ahí en épocas de climas más fríos la cantidad de viajes disminuía o algo por el estilo, más a modo exploratorio y para observar las series. Hay algunas cuestiones que me llamaron un poco la atención, así simplemente observando las series. A grandes rasgos se ve que en el invierno o cuando empieza el frío, disminuyen los viajes en bicicleta, y en algunas semanas más frías también se puede observar un fenómeno similar, para luego pasar a ver un poco cómo se comportan las distribuciones en general de estas mismas series. Primero, la cantidad de viajes diarios, eh, que tiene como una estructura medio bimodal. Luego también lo que es la distribución de la temperatura. Y por último, la distribución de las precipitaciones. Esto es todo con fines exploratorios y un poco entender cómo se comportan las series y cómo trabajarlas más adelante. Básicamente, el objetivo del trabajo es tratar de entender si la información del clima y algunas otras variables pueden ayudar a la hora de estimar el uso de la red de bicicletas públicas. Ahí abajo lo aclaro, pero mi pensamiento o mi hipótesis a priori es que los días más fríos la red de ecobici se usa menos. Lo mismo los días de lluvia, y la idea es tratar de entender si con estas variables se puede mejorar la predicción o el forecasting del uso de la red de ecobicis. Y como parte también exploratoria,
me puse a analizar las distintas variables que creía que podían aportar en el forecasting. Primero, los días de semana. Siguiendo o viendo la distribución bimodal que se veía para lo que era la cantidad de viajes diarias, se veía justamente eso, y es lo mismo que se ve acá, para los días de semana un número más alto, medio de viajes, cercano a los 9.000, 10.000 viajes diarios, mientras que los fines de semana ese número está cerca de los 3.000. También tengo entendido que los fines de semana y los feriados, obviamente el uso de la red se suele pagar, un pase diario o por viaje, y los días de semana existe una versión gratis o de media hora para hacer viajes durante el día. Y bueno, abajo hay algunos outliers, yo me preguntaba si eran feriados, después se va a ahondar un poquito más en eso. Y también hay un feriado ahí, bueno, no sé si es un feriado, pero el domingo es el día que se juega la final del mundo, también hay un número alto y atípico para un domingo en cantidad de viajes. Luego, en lo que respecta a agrupar días por un rango de temperatura promedio, se puede ver que a medida que aumenta la temperatura, quizás va mermando un poco el efecto, pero se puede ver que a medida que aumenta un poco la temperatura o el uso de la red de ecobicis aumenta, los días más fríos son los que en promedio menos se utiliza la red de ecobici. Lo otro que mencionaba antes, que tiene que ver con precipitaciones, es tratar de entender qué sucede o si tiene algún efecto sobre la cantidad de viajes. Y ahí lo dividí en días sin lluvia, días de poca lluvia y días de mucha lluvia, considerando días de mucha lluvia, días de más de 20 milímetros diarios, poca lluvia más de 0, ¿no? Y hasta los 20. Y también se puede ver un efecto en ese sentido. Por ahí se ve los días de mucha lluvia, una merma en el uso de la red de Ecobici, es algo que uno tiende a pensar que es así o a esperar. Y lo último tiene que ver con los días feriados, donde se ve un poco lo que se veía antes en el otro gráfico de los días, ¿no? Que tiene que ver con que los días feriados se usa bastante menos la red de ecobicis que un día que no es feriado, justamente. Básicamente el objetivo del trabajo es tratar de hacer un forecasting del uso de ecobicis para un periodo de tiempo particular, ¿no? Estimarlo de manera diaria, cuál es la cantidad de viajes que se realizan. Se van a comparar estos tres grandes modelos que aparecen acá. Primero un ARIMA, luego se va a probar con Prophet, y por último Prophet con la incorporación de alguna de estas variables exógenas al modelo que comentaba. Y la idea es comparar el mean absolute error para el mes de septiembre de 2023. Y abajo está un poquito resumido qué periodo de entrenamiento se utilizó y cuál es el periodo de testeo de este modelo. De estos modelos, perdón. Y ahora sí, pasando a la comparativa de los modelos, acá se puede ver primero una ARIMA 212. Primero probando ya que la serie no era estacionaria, por eso se diferenció. Ahí está el detalle del test de Dickey-Fuller. Y se puede ver cuál es el mean absolute error que concluyó este modelo. Quizás ahí se puede ver que no logra captar muy bien los movimientos cíclicos, podríamos decirle, de ese mes de septiembre. Y ahí está el error en la predicción de este modelo. Luego se probó como comentaba, con Prophet, incluyendo lo que es la weekly y yearly seasonality que tiene como parámetros Prophet. Y se ve que la predicción ajusta bastante mejor.
disminuyendo bastante el mean absolute error a 1654. Y por último, la idea era ver qué sucedía si yo incorporaba a la predicción como variables exógenas la temperatura y los milímetros de precipitación, además de también los días feriados, ¿no? Y esto es lo que se puede ver. El modelo mejora un poquito más, de 1654, el mean absolute error de este modelo, pasa a 1415 y se ve, más allá de que quizás algunos días no ajusta del todo bien, logra captar bastante bien la suba quizás en el uso de la red de Covisis a medida que aumenta la temperatura en el mes de septiembre, y da un mean absolute error más bajo que las otras dos alternativas que se testearon. Algunos aprendizajes del trabajo tienen que ver con un poco de lo que salió tanto de la predicción utilizando Prophet como también de los trabajos exploratorio anterior, que hay como un fuerte componente estacional. Hay cierto efecto cíclico dado por los meses del año, las estaciones y también los días de la semana, que ayuda, como dice ahí, a explicar el uso del sistema de Covisis. Mencionado antes los efectos de cómo se usa más la red de Covisis los días de semana respecto a los fines de semana y quizás también cómo hay una merma en el uso de Covisis tanto en el invierno como también por ahí los días de mucho calor en el verano, sobre todo cuando quizás mucha gente de vacaciones fuera de la ciudad. Otra conclusión quizás es que justamente la temperatura y las precipitaciones influyen. Algo que se podía ver por ahí, que estas dos series ayudan a predecir mejor el uso de Covisis y tienen que ver con también lo que se veía en los gráficos al principio del trabajo, que los días de frío son los que menor uso de la red de Covisis existe. Y también sucede con los días de lluvia de mucha precipitación. Son días en los que cae bastante el uso de toda la red de Covisis. Y lo otro también es anecdótico, pero tiene que ver con los feriados, excepto el día de la final del mundo. Hay un uso bastante menor, una merma importante de lo que es el uso de las bicicletas públicas. Y bueno, obviamente por ahí también se entiende un poco el efecto por la tarifa que se tiene que abonar para hacer algunos viajes y seguramente porque hay mucha gente que en la semana suele hacer viajes cortos, quizás habría que hacer un trabajo georreferenciado que explique un poquito mejor por dónde se dan los viajes para entender un poco más este fenómeno, pero seguramente tiene que ver con muchos trabajadores que se mueven a hacer sus trabajos en la red de Covisis. Y bueno, esto es un poco todo. Quería comentar acerca de las conclusiones del trabajo y muchas gracias por el espacio.